Hola a todos, soy Andy y este video es para contarles un poquito de la enfermedad celíaca. Yo sé que no hemos hecho muchas recetas para celíacos, pero creo que es importante que la conozcan. No como un método de diagnóstico, porque no se diagnostica obviamente solo con síntomas, porque hay muchos tipos de enfermedades celíacas, pero sí para que comprendan si es que tienen algún familiar, algún amigo o alguna persona que tenga esta enfermedad y que entiendan por qué es lo que pasan estas personas y se van a sentir identificados no solamente los celíacos, sino que cualquier persona que tenga algún tipo de restricción alimentaria, como yo por ejemplo con mi alergia alimentaria, pero nos vamos a centrar netamente en la enfermedad celíaca hoy. La enfermedad celíaca fue descrita en 1890 por primera vez y se presenta en todas las razas. No hay ninguna raza en especial que se presente, así que cualquier persona puede tenerla. Principalmente se descubre en niños, pero se han visto casos de adultos mayores que llevan toda su vida comiendo gluten y desarrollan la enfermedad celíaca en edades muy adultas. Como les dije, hay muchas formas de presentación y se desencadena con la ingesta de trigo, cebada y centeno. La avena, para que sepan, es un cereal que de por sí no tiene gluten. Pero lo que pasa es que la avena se contamina al momento de plantarla en tierras donde se ha sembrado trigo, cebada o centeno, o al momento de procesarla. Entonces cuando uno procesa la avena, las envasan, etcétera, etcétera, generalmente dice puede contener trazas de gluten, o trazas de trigo, o trazas de cebada, o trazas de centeno. Por lo tanto, para que un celíaco pueda comer avena, la avena tiene que estar certificada. El gluten, para que sepan, es una proteína que viene dentro de estos granos o dentro de estos cereales y básicamente lo que hace es generar una reacción inmune a nivel del intestino, haciendo que las vellosidades que tiene el intestino se aplanen y se acorten. Entonces todo esto disminuye la superficie absortiva que tiene el intestino en su totalidad. A veces en pedacitos, a veces en pedazos más grandes. Y obviamente tenemos que diferenciar la enfermedad celíaca de la alergia al trigo. Voy a tratar de no ser tan técnico el video porque si no se van a aburrir. Pero básicamente lo que pasa es, la alergia al trigo es una reacción inmune rápida que se llama mediada por IgE. Y estas personas no generan una autoinmunidad, que en la enfermedad celíaca sí se genera. Es frecuente que la alergia al trigo se supere, que el paciente se desensibilice y esta desaparezca a lo largo de su vida. Pero en el momento en que el paciente tiene alergia al trigo, el paciente no puede comer nada de trigo. No es el tema el gluten, es el trigo. El trigo es el que genera esta alergia inmediata, rápida. En cambio, la enfermedad celíaca es una enfermedad que al consumir gluten, que es una parte del trigo, tiene un tipo de respuesta que es lenta, llamada no mediada por IgE, y obviamente tiene fenómenos que son autoinmunes. Esta enfermedad, una vez diagnosticada, dura toda la vida, aunque el paciente no tenga síntomas, la enfermedad existe y está. Los celíacos es verdad que pueden consumir cierta cantidad de gluten. En el caso de Chile es 5 partes por millón de producto. Una parte por millón quiere decir 1 miligramo por kilo de producto. Vamos a partir con la clasificación clínica de la enfermedad celíaca, que tiene 5 posibles tipos. El primer tipo es la enfermedad celíaca clásica. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene síntomas gastrointestinales, puede ser diarrea, puede ser constipación o hinchazón, dolor abdominal, etcétera, etcétera. Tiene serología positiva, quiere decir que los anticuerpos en sangre están positivos y además la biopsia de duodeno, de intestino, es positiva. Está la enfermedad celíaca atípica, que no tiene síntomas gastrointestinales o que tiene otro tipo de síntomas que uno se da cuenta porque los niños o las personas tienen talla baja, un retraso en el desarrollo, pueden tener anemia por falta de hierro, pueden tener alteraciones en los dientes, osteoporosis, infertilidad, etcétera, etcétera. Es una enfermedad que es por descarte básicamente. Uno empieza a descartar todas las posibles opciones hasta llegar a una enfermedad celíaca atípica. Una enfermedad celíaca silente, que es que una persona no tiene síntomas, pero su biopsia y sus anticuerpos están positivos. Una enfermedad celíaca latente, que es un paciente que fue pesquisado por ser, por ejemplo, hermano de un celíaco o papá de un celíaco o hijo de un celíaco. La serología es positiva, o sea, sus anticuerpos están positivos, pero la biopsia de intestino es normal. Entonces, en estos pacientes no se da una dieta sin gluten, sino que simplemente se controla. Y el último es la enfermedad celíaca potencial, o sea, es
un paciente que está dentro de un grupo de riesgo, o sea que tiene los genes para desarrollar la enfermedad, sus anticuerpos están negativos, su biopsia es normal, pero está en riesgo de desarrollar la enfermedad. Que en este tipo de pacientes tampoco se da una dieta sin gluten, sino que se monitorea y se controla durante el tiempo para que al momento de que el paciente desarrolle la enfermedad, si es que la desarrolla, poder actuar de forma inmediata y que el intestino no tenga tanto daño. Ustedes se preguntarán qué factores de riesgo existen para tener enfermedad celíaca. Primero, tener un familiar de primer grado con enfermedad celíaca, que ya se los nombré, ser diabético tipo 1, tener síndrome de Down, Turner o Williams y tener deficiencia de inmunoglobulina A. Hay otras enfermedades que también son un factor de riesgo para enfermedad celíaca, pero estas son como las más comunes o las que ustedes podrían relacionar con. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Porque básicamente puede existir en cualquier persona y no se da cuenta hasta que se tienen síntomas. Entonces lo primero es sospechar de la enfermedad en personas que están en grupos de riesgo, que ya se los nombré, buscar la enfermedad, es decir, pedir exámenes de sangre para medir los anticuerpos en sangre, que son el TTG o el anticuerpo antitransglutaminasa, el EMA o el anticuerpo antiendomicio, y existe otro tipo de anticuerpos que se miden que se llaman DPG o péptidos de amidados de gliadina, pero que en Chile no es común, y también se pide la inmunoglobulina A en sangre. Y esto quiero recalcar que es fundamental para hacer un diagnóstico de enfermedad celíaca. El gold estándar es la endoscopía digestiva alta con biopsia de duodeno. Si esa biopsia está alterada, se puede recién ahí hacer el diagnóstico de enfermedad celíaca. Uno no hace el diagnóstico solo por tener exámenes positivos. Uno no hace el diagnóstico solo por tener síntomas. Y lo otro muy importante es que los exámenes se hacen mientras las personas consumen gluten. Porque si yo dejo de consumir gluten en una persona que es celíaca, su biopsia probablemente salga normal. Sus anticuerpos no van a estar positivos. O sea, una persona que tiene la enfermedad pero que no muestra ningún signo tangible de que la tiene. Y después le va a decir, no la tiene, entonces coma gluten, y el daño en el intestino va a ser terrible. Entonces los exámenes se hacen consumiendo gluten y no se deja de comer gluten hasta que esté confirmado por biopsia de intestino. Entonces esta es la parte como fisiopatológica del asunto. Ahora vamos a la parte nutricional. ¿Qué es lo que hago yo al momento de enfrentarme a un paciente con enfermedad celíaca? El tratamiento de por sí es dieta libre de gluten estricta de por vida, porque como les dije, la enfermedad no se recupera. Uno se diagnostica la enfermedad celíaca y la enfermedad celíaca es de por vida. ¿Qué cereales contienen gluten? El trigo, la cebada, de donde sale la cerveza y el whisky, el centeno, para que tengan ojo con el pan, y obviamente la harina de trigo en el pan, y la avena, como les conté al principio del video, que no contiene gluten, pero sí se contamina muy fácilmente con gluten. Hay avenas certificadas sin gluten, pero que depende del paciente. Hay pacientes que tienen celiaquía que toleran la avena certificada, y hay otros pacientes que simplemente no la toleran. ¿Qué cereales no contienen gluten? La harina de maíz, el almidón de maíz, o sea, del choclo, la mandioca, el arroz, el amaranto, la quinoa, el alforfón, que es un tipo de trigo pero no tiene gluten. Y los alimentos que son naturalmente libres de gluten son las carnes que no sean marinadas, los pollos que no sean marinados, que sean frescos, las frutas, las verduras frescas y los huevos. Esos alimentos son libres de gluten de por sí. En cuanto a las semillas tipo linaza, sésamo, chía, los frutos secos y las legumbres, naturalmente no contienen gluten, pero así como pasa con la avena, pueden contaminarse. Entonces, ¿qué es lo que uno recomienda a un paciente celíaco? Cuando se compren frutos secos, idealmente comprarlos con cáscara, cosa de que en su casa ellos puedan lavarlos con una escobilla, abrirlos y tenerlos en un ambiente obviamente libre de gluten, o comprar frutos secos que sean certificados y que tengan el logo de la espiga tachada. Las semillas igualmente tienen que tener el logo, no hay de otra forma. Y las legumbres, no existe en Chile una marca que sea certificada sin gluten, para que lo tengan claro. Pero lo que se puede hacer es comprar lentejas, porotos, garbanzos, abrir la bolsa completa, seleccionar las legumbres que estén buenas, lavarlas muy bien bajo agua corriendo, digamos, bajo un chorro de agua, y después prepararlo para evitar cualquier tipo de contaminación de las legumbres con trigo o con cebada o con centeno o con algún tipo de gluten que haya quedado por ahí. En cuanto a las especias y al té, generalmente son productos que se venden deshidratados. El problema con esto es que para deshidratar no siempre se ocupan deshidratadores industriales y no siempre se ocupa deshidratación al sol ni nada por el estilo, sino que se espolvorea el alimento con harina de trigo. Entonces obviamente el té hay que buscar uno que tenga el logo de la espiga tachada, o sea, si ese logo no está en el té, es un alimento que el celíaco no puede consumir de forma segura. Con las especias es un poco más complicado, pero se incita, digamos, al celíaco a poder tener en su jardín
especias frescas, plantadas de repente hasta por ellos mismos, para evitarse el tener cualquier tipo de contaminación con gluten. Y esas especias frescas, que las van a secar después ellos al sol, etcétera, etcétera, las puede consumir toda la familia sin ningún problema y van a ser seguras para el celíaco. Entonces, siempre preferir especias frescas, no secas. Y lo otro muy importante es siempre preferir productos de los envasados, digamos, que sean envasados sellados. Comprar productos a granel es peligroso porque pueden generar una contaminación cruzada entre que alguien que no sabe toma la cuchara de aquí de un producto con gluten, saca un producto sin gluten y ya lo contaminó. Y cuando llega un celíaco dice, esto es sin gluten, perfecto, pero la contaminación ya está. Y no es que alguien lo haga de mala intención, sino que la gente finalmente no sabe cómo adaptarse al mundo de los celíacos. Existen corporaciones y algunas entidades que ayudan a los enfermos celíacos, además del nutricionista, obviamente, porque el día a día es diferente a una foto en una consulta nutricional que me diga, sí, es que comí una galleta que tenía gluten. En cambio, la idea es integrar al celíaco en grupos de apoyo, que hay grupos de Facebook, muchos, y en las corporaciones que existen, que es Coacel y Convivir, que también es una fundación que apoya al celíaco. Ambos tienen listas de alimentos que van actualizando mes a mes, con los alimentos que se han ido certificando mes a mes si tienen o no tienen gluten. Revísenlas, les voy a dejar los links en la cajita de descripción para que puedan ver cuál es el mundo al que se enfrenta un celíaco y sobre todo si es que pueden comer de todo, para que vean lo que significa tener celiaquía. En cuanto a los medicamentos, hay listas de medicamentos que están permitidos para personas que tienen celiaquía, pero si es que no existiera el medicamento como tal y usted lleva tomando un medicamento mucho tiempo y le diagnosticaron una enfermedad celíaca y no sabe si puede seguir tomándolo, preguntar al médico, preguntar al laboratorio, todas esas cosas se pueden hacer, preguntar hasta al farmacéutico, porque esas cosas ellos deberían saberlas, qué tipo de excipientes tienen los medicamentos que puedan o no puedan contener gluten. En cuanto a las cosas más cotidianas, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en una familia hay un celíaco y todos los demás pueden consumir harina de trigo y gluten en general? Hay utensilios en la cocina que no se pueden compartir, o sea que tienen que ser de uso exclusivo del celíaco. Por ejemplo, el tostador, porque es evidente que si yo tengo un tostador que ocupo para tostar pan con gluten y quiero tostar pan sin gluten, hay migas por todos lados y el gluten queda en ese tostador. Entonces, idealmente tener un tostador para el celíaco y un tostador para la familia. Las espumaderas, los coladores, las tablas de madera, las cucharas de madera, hasta las máquinas de hacer pan, tienen que ser de uso exclusivo del celíaco. Si, por ejemplo, se hace una preparación con harina de trigo en la casa, hay que esperar 72 horas para poder hacer una preparación sin gluten, porque la harina es un polvito tan fino que queda en suspensión al menos por 72 horas y está probado que después obviamente cae sobre los mesones y uno limpia así nomás y hace la preparación sin gluten y puede contaminarse. Entonces, idealmente, si yo quiero hacer, por ejemplo, algún tipo de masa sin gluten, hacerlo antes de hacer algo con gluten para evitar cualquier tipo de contaminación. En cuanto al horno, se puede compartir siempre que las preparaciones estén tapadas con papel de aluminio. En cuanto al microondas, también se puede compartirlo y el celíaco debe calentar sus alimentos con una tapa, cosa de que nada del microondas caiga en su alimento. Y lo otro importante es tener un espacio para que el celíaco pueda mantener su pan, sus galletas, sus productos sin gluten separados de los productos con gluten de la familia. Ahora ustedes me van a decir, claro, es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Y yo como alérgica alimentaria puedo decir que no es fácil. Uno generalmente con una alergia alimentaria o con una enfermedad celíaca o con algún tipo de enfermedad que te limite al momento de comer, se siente excluido de por sí, porque al menos en la sociedad chilena el cariño se muestra a través de la comida. Entonces, ¿qué pasa si yo voy a una casa que no conozco y que no me conocen y que no saben que yo tengo esta condición, ya sea enfermedad celíaca o alergia, y tengo que estar diciendo que no constantemente, que me ofrecen algo que yo sé que no puedo comer y no, es que no puedo? O sea, cuando a mí me han ofrecido así como, es que vamos a hacer fideos y yo sé que los fideos tienen huevo y yo no puedo comer, entonces como chuta, tengo que empezar a explicar qué es lo que tengo, qué cosas puedo y qué no puedo comer. Entonces es una lata, es aburrido para los que no sean chilenos. Si la gente alrededor tuyo acepta que esta enfermedad y esta condición es para la vida, no deberías tener dramas ni problemas al momento de enfrentarte a otro tipo de situación. Idealmente siempre salir de la casa con algún alimento que no tenga gluten, porque no en todos lados hay. Ahora hay mucha más disponibilidad, pero antes no. Y no en todos lados hay alimentos sin gluten. Tener
alimentos libres de gluten, por ejemplo, para los niños en las casas de los abuelos, en las casas de los tíos, de los primos, etcétera, etcétera, para que en caso de que el niño quiera comer, por ejemplo, galletas, quiera comer quequito, quiera comer pancito, etcétera, etcétera, tenga la opción de comer algo que sea sin gluten y no excluirlo de la alimentación familiar. Ahora, el tema de los lácteos, por ejemplo, que no los nombré porque hay marcas súper específicas que son Colún, generalmente para los celíacos, que son la que tiene el logo de la espiga tachada, y eso es seguro para ellos. Entonces, tener lácteos Colún en las otras casas, tener yogur, tener leches con sabores, etcétera, etcétera, para poder integrar al niño a la alimentación de la familia, no excluirlo porque él no puede comer. Lo otro que es como una barrera es que no hay restaurantes seguros libres de gluten. Por ejemplo, con lo de la harina, hay restaurantes que venden pastas y dicen: ah, no, es que sí tenemos pasta de arroz, pasta de avena, pasta de qué sé yo, pero venden pastas con harina de trigo, y ustedes ya saben que la harina de trigo queda hasta 72 horas en suspensión, entonces no es un restaurante seguro para un celíaco. Y eso es lo que se está tratando de cambiar ahora, tratando de certificar lugares que sean sin gluten, o sea, restaurantes que digan: este restaurante es libre de gluten y no se cocina con gluten, para que los celíacos tengan la opción de decir: ah, yo puedo ir para allá y comer y no tener ningún problema. El asunto es que si tú eliges comer sin gluten por gusto, trata de no hacerlo, porque le estás quitando la posibilidad a una persona que necesita esos alimentos para poder consumirlos. Y no está bien, porque estás pensando básicamente solo en ti y no en las personas que sí necesitan ese alimento porque no pueden consumir alimentos con gluten, porque el daño que generan en el intestino es grave. Pueden que ellos no sientan ningún síntoma, pero el daño se genera igual, y ese daño a largo plazo genera muchas complicaciones, hasta cánceres que son terribles. Entonces no lo hagas si es que puedes elegir no hacerlo. Además que yo encuentro que las personas, y esto lo voy a decir de una forma súper personal para cerrar el video porque creo que ya he hablado demasiado, y perdón por lo largo, pero es que me gusta el tema. Las personas que pueden comer de todo no saben la suerte que tienen, porque ustedes no llegan, no se genera este estrés de pensar: voy a salir a comer y tengo que empezar a preguntar qué es lo que tiene la comida. Si es una comida que tiene salsa, probablemente tiene algún tipo de harina para poder espesar esa salsa, entonces para el celíaco no es algo que pueda consumir. Y si ustedes, pudiendo comer de todo, eligen comer sin gluten, de verdad que yo lo encuentro ridículo, por decirlo menos. Así que espero que eso les haga sentido. Perdón por lo extenso del video. No crucifiquen a una persona porque tiene algún tipo de restricción alimentaria. Nosotros nos adaptamos. Espero que les haya gustado el video, espero que hayan aprendido. Y si les gustaría que hiciera más videos al respecto de otro tipo de enfermedades que tenga que ver la alimentación, sobre todo, que es lo que es mi tema, yo feliz. Así que eso, nos vemos en un próximo video. Que estén bien.